Bueno, primero hay que dejar en claro de que Doria Medina es el que firma el convenio. Este es el acta del contrato que se firma entre Samuel Doria Medina, ministro de Planificación, esta es la firma de Samuel Doria Medina, y el señor Raúl España, que es uno de los accionistas o fundadores de, en este caso, la financiera que se está investigando, que es Fundapro. Lo primero que hay que dejar en claro es de que el señor Doria Medina sí firma el documento. Él está diciendo que no, es un crédito de años pasados, yo era opositor, no sé qué, desmentido. Él sí firma el contrato por el cual se le entrega 21 millones de dólares a una entidad privada. Segundo, el otro que firma este contrato es el señor Raúl España, que después es ministro de Sánchez de Lozada. Y en el acta de fundación de Fundapro está Guillermo Justiniano, Chacho Justiniano, exministro también de Sánchez de Lozada, y están otros ministros más del MIR y del ADN. Es decir, no es de que se busca en la sociedad, en el empresariado boliviano, una empresa o una institución que pueda hacer este trabajo. No, ellos la conforman, con sus compadres de diferentes partidos que en ese momento gobernaban. Y aparte de esto, con la agravante de que uno de los que firma la propia, después Doria Medina incluso le da la personería jurídica a Fundapro, o sea, no solamente le da la plata, sino que les ayuda a hacer todo el trámite para que tengan personería jurídica. Y vuelve a firmar Doria Medina la personería jurídica. ¿Y con quién firma? Con uno de los accionistas de Fundapro a través de Prodem, a través de Comsur, que es Gonzalo Sánchez de Lozada. Es decir, el propio Gonzalo Sánchez de Lozada involucrado a través, claro, saben hacer estas maniobras porque no aparece directamente Sánchez de Lozada, aparece a través de su empresa minera Comsur, y su empresa minera tiene acciones en Prodem, y Prodem participa de Fundapro, ¿no? Hemos investigado y aparece el nombre de Sánchez de Lozada firmado por el señor Doria Medina dándoles la personería jurídica. Es decir, Doria Medina sabía a quién le estaba entregando estos 21 millones de dólares y no era a empresarios que querían hacer empresa en Bolivia, gente que había competido por captar esos 21 millones de dólares, no. Eran sus propios socios políticos de aquel entonces que reciben los 21 millones de dólares a sabiendas el señor Doria Medina, es decir, no es que lo sorprendieron. Segundo, o tercero más bien, no hay ningún documento legal que le autorice al ministro Doria Medina entregar esos 21 millones a una institución privada. No existe. Él dice que había una ley, dice. Sí, pero no la muestra hasta ahora. No la muestra cuál ley. Porque si hubiera una ley, todos los ministros harían eso, pues, ¿no? Cualquier ministro podría estar facilitarle a usted unos 20 millones. Pero claro, ahorita yo le voy y le pido a uno de mis amigos ministros y me dan 20 millones para que haga mi empresa ahí con 20 años de gracia al 1% de interés. ¿Qué significa 20 años de gracia? Que en 20 años de gracia Fundapro no ha puesto un solo peso de interés. Es decir, no el Estado boliviano que recibe créditos por 2%, 3%, hasta 4% tiene que pagar intereses el Estado boliviano en todos los créditos que capta. Resulta que Doria Medina le da a Fundapro con 20 años de gracia para que en 20 años no pague un peso de interés, y cuando van a pagar interés al año 21, recién tienen que pagar 1%. Pero ¿y cómo se justifica eso? Yo lo escuchaba ayer a usted, diputado. ¿Cómo se justifica prestarle plata a un privado para que el privado además la vaya a prestar a un porcentaje? Se dice que prestaba al 7-8% Fundapro. O sea, se le da plata a Fundapro para que Fundapro preste esos recursos económicos a los pequeños, medianos, grandes empresarios, pero les cobra un 7-8% de interés. ¿Dónde iba toda la ganancia? Mira, seguramente en algún momento la Fiscalía, en este caso ya no la Cámara de Diputados, va a necesitar investigar a Fundapro, cómo utilizó ese dinero, etcétera. Pero yo creo que esa va a ser
una de las... la segunda parte. Una segunda parte de esta investigación. Ahora, lo que tiene que dejar en claro el señor Doria Medina es qué instrumento legal le autoriza a él como ministro dar 21 millones de dólares a sus socios ministros de aquel entonces. Y segundo... Estaba también Osvaldo Gutiérrez, era parte de socios fundadores, ¿no? Así es. ¿Con cuánto se funda Fundapro? Miren, es tan paradigmático este caso de que, como dice Doria Medina, lo acaba de reconocer en el video que has mostrado, fundan ellos Fundapro. Es para decir, darle el crédito, para darle la plata. Seguramente el año 91 no había ningún empresario, no había ningún profesional en Bolivia, que no sea obviamente del MNR, del MIR o del ADN, no habían seguramente en todo el país que puedan hacer este trabajo. Entonces ellos se dan a la tarea de hacerlo, forman la institución y no tienen ni siquiera la decencia de invertir su propio dinero en este asunto, apenas ponen 5.000 pesos bolivianos. ¿En qué año hablamos? El año 91. Con 5.000 pesos arman Fundapro y resulta que reciben del gobierno, de sus socios, 21 millones de dólares para para construir esta institución. Pero ¿y cómo es eso posible? Porque bueno, yo alguna vez me he acercado al banco y me dice, bueno, ¿cuánto gana usted? ¿Cuál es su patrimonio? Si usted tiene un patrimonio de 100, el banco le da 50, no le da más. Así es. Lo que pasa es que cuando tú vas a un banco, el banco se rige bajo reglas de la ASFI, la ley de bancos, un montón de normas, decretos, etcétera, por la cual ellos saben cómo calcular tú cómo vas a pagar, cómo ellos te tienen que tratar, cómo ellos tienen que finalmente aceptar o rechazar tu solicitud de crédito. Hay todo un procedimiento en los bancos. Ninguno de esos procedimientos se aplica aquí, porque por lo menos hubieran hecho pues una licitación, un concurso, algo donde cualquier empresario se haya presentado y diga yo quiero administrar esos 21 millones. No, ellos simplemente un telefonazo, armen por favor una institución, si no tienen plata pongan 5.000 pesos y apúrense porque yo les voy a dar la personería jurídica y les desembolso los 21 millones de dólares para que hagan todo lo que les dé la gana, porque además... dice, el otro día lo escuché al senador Murillo decir, no, pero hemos dado, con ese Fundapro hemos dado dinero a los más pobres. Resulta que el más pobre que recibe dinero de Fundapro es la propia Comsur, o sea, la minera de Sánchez de Lozada. Porque ¿se le da un crédito a Comsur? Así es. O sea, Fundapro le da un crédito a Comsur. Así es. ¿De cuánto? No tenemos la cifra, pero uno de los principales beneficiarios aparece siendo sí, es una empresa minera gigantesca. Doria Medina era uno de los tipos más ricos de este país. No necesitaba hacerse de todas estas maniobras para que el dinero que tenía que ir a microempresarios, pequeños empresarios en todo el país, desarrollo productivo, etcétera, tiene que meterse a sacarle el dinero a un proyecto que estaba orientado a realmente la gente que lo necesitaba. Ahora, el Estado no podía ganarse el 7%, porque, bueno, es entre 7 a 10%. Si usted saca el 10% de 21 millones, son 2 millones de dólares de ganancia al año. El Estado no podía hacer un banco como el Banco de Desarrollo Productivo que hay hoy, no lo podía hacer, y en vez de darle a un privado, a una institución, dicen sin fines de lucro, no sé hasta dónde, porque se prestaba dinero a un cierto porcentaje y había utilidad. ¿No podía haber hecho eso el Estado, mejor diputado? Sí, podía ser perfectamente, y nosotros lo hemos demostrado ahora. Tenemos el Banco Unión, el Banco de Desarrollo Productivo, haciendo eso. Con ley, con reglamentación, está colocando créditos en todo el país. Pero Doria Medina se está haciendo a loco de una cosa. Esto era parte de todo un proceso de privatización y de capitalización en aquel entonces. Entonces había un banco del Estado en ese momento, había Banco Agrícola, varios bancos habían en aquel momento. Podían haber, a través de uno de esos bancos, canalizado estas operaciones, pero no, estaban en la lógica de rematar todas las empresas del Estado, incluso los bancos del Estado. Y claro, lo último que se le iba a pasar por la cabeza al señor Doria Medina era hacer lo que tú dices, utilizar la infraestructura del Estado para distribuir esos créditos o ese dinero. Pero no. Él dijo hoy en la entrevista, ¿cómo es posible, cómo puede creer el MAS, dice, que le voy a dar yo plata a mis opositores? Porque dice que aparecen exministros del MNR. ¿Cómo llega Jaime Paz al gobierno?
Miren, nosotros estamos investigando todo el proceso de la privatización y la capitalización, que son la década del 80 y la década del 90, o sea, son 20 años que han gobernado básicamente tres partidos, el MNR, el MIR y el ADN, con aliados de partidos más pequeños, pero finalmente lo gobiernan el país, ¿no? Y yo quiero decirte con pleno conocimiento de causa de que eso de que uno era opositor y el otro era oficialista, que les crea a su abuela, porque en realidad ¿Había el acuerdo patriótico en esa época? Había la mega coalición, el acuerdo patriótico. En 92, ¿cómo llega Jaime Paz al gobierno? Jaime Paz llega, así es, con el acuerdo patriótico. ¿Quiénes conformaban el acuerdo? Junto con Hugo Banzer Suárez y otros partidos más pequeños. Y después, bueno, hacen pues sus acuerdos, ¿no? En aquel momento, pero más allá de lo formal que eran esos acuerdos, lo cierto es que hacían negocios juntos, porque este crédito de los 21 millones de dólares lo da Doria Medina, que teóricamente era del MIR en ese momento, a la gente de Sánchez de Lozada, y hasta adenistas más están metidos en Prodem. Son mis opositores, dijo él hoy. Claro, eso es lo que nos quiere hacer creer, pero bueno, finalmente lo ha hecho, pues, o sea, puede decir ahorita cómo creen que yo voy a hacer eso, pero lo ha hecho, pues, o sea. ¿Y qué pudo haber ganado él? Porque él no figura como socio fundador de Fundapro. Es que era toda esta una estructura de clientelismo y de tráfico de influencias en aquel momento, porque así como Doria Medina le favorece a algunos ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, luego él se beneficia del gobierno de Sánchez de Lozada en la cementera El Puente, en la cementera Fancesa, en los créditos del Banco del Estado. Es decir, Doria Medina, por si acaso, está pensando de que lo único que teníamos era focas ahorita para molestarlo, eso es lo que está diciendo. Lo primero que yo le voy a aclarar a Doria Medina es de que su nombre aparece recurrentemente en varios casos de la privatización, algunos plagados de ilegalidades. Así que no se sorprenda que en los próximos meses esta comisión va a seguir ventilando algunos casos de donde Doria Medina es responsable, como Banco del Estado, Cementera El Puente, Cementera Fancesa y otras empresas más pequeñas donde él también, como ex ministro de Planificación, no solamente las privatiza, las enajena, sino que se beneficia él como empresario cuando sale del gobierno, desde el empresariado se beneficia de estas ventas y compras de empresas. Así que esto no ha terminado y va a continuar y aquí no hay diferencia entre MNR, MIR, ADN. Para hacer negocios resulta de que estas personas no veían color político, había que hacer negocios con Gonzalo Sánchez de Lozada, con la gente de Banzer o finalmente con la gente del MIR en aquel momento, como era Doria Medina, ¿no? Y tenemos, mira, el mejor ejemplo es los socios fundadores de Fundapro. Está Luis Fernando Campero, ministro de Exportaciones de Jaime Paz Zamora, o sea, del mirismo. José Guillermo Justiniano, Chacho Justiniano, fundador también de Fundapro y ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, dirigente del MNR. Raúl España, también ministro de Justicia de Sánchez de Lozada, también del MNR. Roberto Peña Rodríguez, ministro de Jaime Paz Zamora, del MIR. Osvaldo Gutiérrez Ortiz, ex contralor, en este caso ya de Carlos Mesa. Ustedes saben que Carlos Mesa llegó al gobierno con el MNR también. Walter Núñez Rodríguez Santa Cruz, viceministro de Hugo Banzer Suárez. Entonces, estaban metidos aquí todos. Ahora, pero Samuel Doria Medina... era ganar plata, ¿no? Samuel Doria Medina dice que este fue un condicionamiento para que Estados Unidos nos condone más de 300 millones de dólares. O sea, Estados Unidos les dice, les condono 300 millones, pero le entregan a Fundapro, que además no existía, lo ha dicho don Samuel Doria Medina, le entregan a la Fundapro los 21 millones. Bueno, aquí ya es un tema de moral, ¿no? Es como si ahorita viene, qué sé yo, la embajada X a un ministro y le dice, ¿sabes qué? Tienes que entregar 20 millones a tus parientes, a tus amigos, y te condono. Más allá de que sea un requerimiento de una embajada de un país, una autoridad que se debe al pueblo boliviano debe cumplir las leyes bolivianas. O sea, ¿cómo es posible que se esté amparando en una orden que recibió de los Estados Unidos? Porque además
Pero ¿se ha pillado aquel documento donde Estados Unidos condiciona la condonación de la deuda o no? Sí, tiene un documento que no es ni ley, no es ni decreto, ni avalado por una ley, ni avalado por ningún instrumento. Es un documento que él firma con la embajada americana. Pero la firma, yo lo que creo es que se han dado cuenta de su error en aquel momento, de esta barrabasada que hicieron, y han querido regularizar. Porque esta plata, Doria Medina la entrega el 91, el año 1991. Firma y la entrega los 21 millones. Meses después, y además la condonación fue antes. Es decir, primero condonan. Pero hay en el... No, en el documento de condonación no dice hay. no hay ninguna cláusula que diga que tienes que entregarle a un privado. ¿Tenía que haber o no? Él dice que hay. No, pero en el documento oficial tendría que haber existido. Mira, los Estados Unidos pueden ser lo que quieran, pero sonsos no son. Es decir, no son tontos para poner en un documento de ese tipo una arbitrariedad, porque sería una arbitrariedad de este tipo. Entonces, cuando firma el gobierno de entonces con la embajada americana la condonación, no hay ninguna cláusula que establezca que el gobierno tenía que darle. Entonces, se condona la deuda, los 21 millones, Doria Medina, de puro artista, agarra los 21 millones, le da a una institución privada, y meses después hacen aparecer un documentito, firman un documentito, que es una nota, donde hablan de de que Bolivia tenía que entregarle a una institución privada, meses después de hacerlo. O sea, después que le dan la plata. Así es, después de que le dan la plata, es decir, queriendo regularizar, pues seguramente, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que una nota, que es en la que se ampara Doria Medina, no puede estar por encima de un convenio, de un acuerdo o de una ley boliviana. Entonces, eso cualquier abogado sabe, hay una jerarquía de normas. Entonces, más allá de que lo han regularizado tarde o han intentado regularizar tarde, ese documento no tiene ninguna validez por encima de acuerdos entre estados o finalmente de leyes del estado. Por lo tanto, salvo que haga aparecer otro documento que le convenza al juez de que hubo una ley que le autorizaba a Doria Medina, definitivamente no tiene asidero alguno la defensa de Doria Medina. Diputado, pero lo que por lo menos a mí no logro entenderlo es cómo se le da 21 millones a una empresa, sea privada, sea sin fines o con fines de lucro. Está bien que le den el crédito, pero que le cobren el interés en todo caso. ¿Por qué se le da a 0%? Bueno, esta es otra arbitrariedad que el fiscal ha identificado como daño económico también al Estado. Lo que está diciendo Doria Medina, no hay daño económico, dice, la plata se ha devuelto, dice. Es como si ahorita te roban tu vehículo, tu auto, el ladrón se la lleva 20 años y en 20 años te lo devuelve, entonces no ha habido delito. Como te está devolviendo el auto, no ha habido delito. No sé en qué mundo vivirá Doria Medina o qué abogados tendrá Doria Medina que lo están asesorando tan mal. O sea, el delito se ha consumado, uno, y dos, todas las facilidades de esos 21 millones a Fundapro han generado daño económico al Estado, porque son 21 millones de dólares que salen del Tesoro durante más de 20 años, no se cobran intereses porque tenía 20 años de gracia. Además, cuando comienza ya a cobrar intereses, apenas se cobra el 1%. Entonces, esa transacción ha generado daño económico al Estado, aún cuando Fundapro devuelva los 21 millones. Así que ningún juez le va a pasar ese discurso de que porque ha devuelto ya no hay delito. Diputado, para terminar, una última consulta. Don Samuel Doria Medina ha dicho hoy que organismos internacionales que velan por los derechos humanos van a estar presentes el próximo 3 de noviembre en esta audiencia que se va a desarrollar en el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, el Ministerio Público está investigando las cuentas del señor Doria Medina. Hace poco ha vendido su cementera en más de 300 millones de dólares. Entonces, todos esperábamos de que el señor Doria Medina tenga en sus cuentas bancarias sus 300 millones de dólares como cualquier boliviano lo tiene, ¿no? Tienes dinero, lo metes al banco. Pero este señor ha ido sacando su dinero del país. Entonces, revisadas sus cuentas bancarias,
no tiene más de 5.000 bolivianos en sus cuentas, y eso hace presumir intención de fuga. Él dice que sus cuentas las maneja en el Banco Mercantil Santa Cruz y que el fiscal parece estar haciendo política, pues no las ha investigado, dice. Bueno, es probable, pero en todo caso lo tiene que demostrar en la audiencia que va a tener, pero si no lo logra demostrar, que sus cuentas las tiene, su dinero lo tiene aquí en Bolivia, es totalmente aconsejable la detención preventiva por riesgo de fuga. Acuérdate, Branko Marinkovic, todos los que han fugado del país decían, no, yo no me voy a fugar, yo estoy aquí, que amo mi patria, no sé qué, y días después estaban cruzando la frontera. No vamos a correr ese riesgo, la justicia tiene que hacer su trabajo, por lo tanto es pertinente pedir detención preventiva para Doria Medina. Muchas gracias, diputado, por habernos visitado, por habernos ilustrado un poco respecto a lo que ha significado el proceso de investigación en torno al denominado caso Focas.